Su cuerpo está lleno de gusanos. Infestan su ropa, mordiendo su piel, excavando. Como miembro endurecido de la insurgencia del caos, pensó que no había forma de que la Fundación pudiera quebrarlo o atormentarlo psicológicamente. Pero ahora la habitación está llena de los voraces gusanos, surgiendo como una marea hambrienta. Desconoce de qué anomalía se trata, a pesar de la información filtrada por sus colegas agentes. El interrogador estaba del otro lado del cuarto, un cadáver putrefacto. Los gusanos están emergiendo del cuerpo del interrogador. Quieren carne fresca, y eso es lo que el interrogador planea darles. El agente de la insurgencia del caos está aterrado. Él no quiere morir. No de esta manera. El interrogador sisea, con su boca podrida, que todo esto podría desaparecer si obtiene las respuestas que quiere. ¿Para quién trabajaba él? ¿Cómo podrían las fuerzas de tarea móviles dar caza a la célula de la insurgencia del caos que lo envió? ¿Cuáles eran los códigos de acceso a sus sistemas de seguridad? Lo piensa con lo que queda de su mente racional. Sus superiores en la insurgencia del caos podrían mandarlo a asesinar por esto, pero recibir un disparo de calibre 50 en la parte posterior de la cabeza de un francotirador de la insurgencia del caos es una muerte preferible a ser devorado vivo por gusanos bajo la supervisión de algún zombi sádico. Pero quizás debería permanecer leal. Quizás debería apegarse al código, en lugar de ayudar a estos monstruos de la Fundación a obtener otra ventaja sobre sus hermanos. Luego, los gusanos llegan a sus ojos. Su mente se rompe. Grita a todo pulmón y le cuenta todo a su putrefacto interrogador. Cada pregunta es respondida, y al instante, la habitación regresa a la normalidad. No se ve ni un gusano a la vista. Incluso el interrogador es solo un científico sencillo. El científico sonríe y dice, gracias por su cooperación. Solo otro caso de éxito para SCP-2122, pero no siempre irá tan suavemente. SCP-2122 está en una sala de interrogatorio anómala, ubicada dentro de una de las propias instalaciones de la Fundación. Ubicada en el sitio 48, la sala alberga varios dispositivos electrónicos llamados colectivamente SCP-21221. Sin embargo, cada uno posee propiedades y funcionalidad únicas, otorgándole a cada artículo una designación individual. SCP-2122-A, por ejemplo, se refiere a uno de los accesorios de luz fluorescente adjuntos al techo de la sala principal SCP-2122. El personal de la Fundación SCP reportó de manera unánime sentirse incómodo al mirar el accesorio de luz, sintiéndose forzados a apartar la mirada de él. Algunos incluso han informado que sienten como si estuvieran bajo presión al hacer contacto visual con la luz. A pesar de las pruebas, los investigadores no han podido replicar estos efectos con personal de clase D. SCP-2122-B es un tablero de mensajes diodo emisor de luz que está fijado a una de las paredes dentro de SCP-2122. Siempre que se activa el tablero, mostrará el emblema de la Fundación SCP. Ninguno de los métodos intentados hasta ahora por el personal para alterar la visualización de SCP-2122-B ha tenido éxito. Cualquier acción que no dañe el dispositivo será efectiva. SCP-2122-C es la designación dada a un dispositivo de funcionalidad desconocida, ubicado debajo de la mesa en el medio de la sala de interrogatorio anómala. Aparte de su consumo de 80 kilovatios de energía y sus dimensiones exactas de medición, no se sabe nada sobre lo que hace el dispositivo o cómo se lo operaría. Este objeto tampoco produce ningún calor o sonido. Adjunto a SCP-2122-C está SCP-SOS-122-D, un par de auriculares que parecen ser únicos en el sentido de que no están hechos por ningún fabricante conocido. Estos se conectan al dispositivo desconocido, SCP-2122-C, a través de un cable de alimentación. Sin embargo, aunque SCP-122-D no presenta medios aparentes para proporcionar una entrada de audio, los auriculares aún producirán un sonido muy distorsionado a bajo volumen cuando se activan. Lejos de ser solo una habitación con algunos objetos inocuos y disfuncionales dentro, los efectos anómalos principales de SCP-2122 solo tendrán lugar una vez que dos individuos estén presentes dentro de la sala de interrogatorio. En el momento en que se cierra la puerta y dos personas se encuentran dentro de SCP-2122, los diversos dispositivos que conformarán SCP-21221 se activarán, aparentemente por sí mismos, y se pondrán en funcionamiento. Sin embargo, existen ciertas condiciones adicionales que deben cumplirse para que esto ocurra. Uno de los presentes debe estar empleado por una organización lo suficientemente poderosa.
La Fundación SCP es una de las organizaciones lo suficientemente poderosas para activar a SCP-2121. Este individuo debe estar haciendo uso de SCP-2122 para los propósitos de su ocupación, razón por la cual usualmente se le conoce como, citando, el interrogador. La segunda persona presente en la sala puede ser simplemente cualquiera que no esté utilizando SCP-2122 para su ocupación, y ellos son el interrogado. Cuando un interrogador e interrogado adecuados entran en SCP-2122, la sala misma se sellará y se volverá impenetrable a cualquier y toda fuerza física externa. Todos los intentos de volver a entrar a SCP-2122, una vez que la puerta se ha sellado, han demostrado ser inútiles, lo que ha llevado a los ingenieros de la Fundación a solicitar que nadie use más de las palancas almacenadas en los cobertizos de herramientas del sitio para los experimentos con SCP-2122. Los intentos de usar explosivos plásticos en la puerta de SCP-2122 han sido prohibidos por la Fundación, ya que todos han llevado a la necesidad de una remodelación extensa del sitio 48. Cuando SCP-2122 está sellado, es capaz no solo de mantener fuera la fuerza física, sino que también el sonido e incluso la radiación no pueden entrar en la habitación ni salir de ella. Nada de adentro puede salir, y nada fuera de la puerta de SCP-2122 puede entrar. La observación o intrusión en la habitación se vuelven prácticamente imposibles, hasta que el interrogador decida abrir la puerta. Mientras está dentro de SCP-2122, el interrogador experimentará la mayoría de las propiedades anómalas de la habitación. Con la puerta cerrada, el interrogador se encontrará de repente capaz de alterar conscientemente la realidad, mientras los diversos dispositivos SCP-21221 permanezcan activos y el interrogado se mantenga vivo. Su distorsión de la realidad se limita a los confines de SCP-2122. No obstante, el interrogador tendrá la habilidad de alterar el entorno a su alrededor casi sin límites. Las únicas restricciones sobre lo que pueden hacer se deben únicamente a la imaginación y conocimiento del interrogador. Por ejemplo, cuando SCP-2122 está activo, un interrogador no puede producir elementos o fenómenos que sean resultado de información que aún no conoce. Un interrogador tampoco puede aumentar el espacio interior dentro de SCP-212122. Hay más límites en las habilidades del interrogador para distorsionar la realidad. El grado en que pueden alterar está restringido por cualquier forma de responsabilidad a la que puedan ser sometidos por sus acciones dentro de SCP-2122. Si sus acciones son sometidas a revisión oficial por un superior, o si el interrogador es responsable de cualquier daño potencial que sus acciones puedan causar, entonces esto afectará cuánto pueden alterar dentro de SCP-2122. La presencia de dispositivos de grabación en la sala anómala obstaculiza aún más cualquier habilidad de distorsión de la realidad. Cualesquiera que sean los objetivos específicos del interrogador durante el interrogatorio, cualquier información específica que estén buscando del interrogado no limitará sus habilidades, sino que les proporcionará un curso de acción, por así decirlo. En otras palabras, el interrogador solo puede realizar distorsiones de la realidad que sirvan a su objetivo mayor de extraer cierta inteligencia de su interrogado, en lugar de simplemente reescribir la realidad libremente mientras está confinado en SCP-2122. Una vez que se ha recopilado la información necesaria, a través de cualquier medio que el interrogador pueda imaginar que tampoco infrinja o afecte su responsabilidad, entonces el estado activo de SCP-2122 cesará. SCP-2122 y todos los dispositivos anómalos dentro de él volverán al estado en que se encontraban antes de sellar la puerta. Esto incluye al interrogador, quien tras el cese de las propiedades anómalas de la habitación, ya no poseerá ningún grado de deformación de la realidad, y el interrogado también volverá a la normalidad. Los recuerdos de los eventos que ocurren dentro de SCP-2122 permanecerán, al igual que cualquier documentación que registre estos eventos. El único resultado en el que las cosas no vuelven a su estado anterior es si el interrogador o el interrogado son asesinados dentro de la sala de interrogatorio. La investigación realizada por la Fundación ha confirmado que SCP-2122 no puede revertir la muerte. Durante una prueba de SCP-2122, titulada Prueba 2122-A8, se designó a un asistente de investigación de la Fundación SCP para ser el interrogador de un miembro del personal de clase D, D3829, quien estaba programado para ser el interrogado con fines de la prueba. Se aconsejó al asistente de investigación antes de entrar en SCP-2122 que debía completar una serie de pruebas predefinidas para que la Fundación pudiera medir con precisión la totalidad de los poderes de distorsión de la realidad otorgados por SCP-2122.
Estas pruebas incluían la creación o manipulación de ciertos objetos, o la activación de sensaciones fisiológicas específicas en el interrogado. Se ordenó al asistente de investigación registrar los resultados de las pruebas. Sin embargo, al entrar en SCP-2122, con las puertas selladas y las condiciones para activar la sala aparentemente cumplidas, el interrogador se encontró incapaz de manifestar ninguna de las alteraciones de la realidad solicitadas. La prueba 2122-A8 concluyó en fracaso. Más tarde, durante un intento posterior, prueba 212A9, se seleccionó al mismo asistente de investigación para ser el interrogador, y una vez más, D3829 fue enviado a SCP-2122 para actuar como el interrogado. Se instruyó al interrogador, una vez más, para realizar la misma serie de pruebas de deformación de la realidad, centradas en la creación y manipulación de objetos o sensaciones. Durante la prueba, el asistente de investigación informó que esta vez pudo realizar casi todas las pruebas requeridas, excepto aquellas que requerían que alterara las leyes de la física dentro de SCP-2122. D3829 corroboró su historia, y el resultado anterior de las pruebas de SCP-2122 se consideró como un error en la experimentación. La prueba 2122-A11 vio al mismo asistente de investigación regresando una vez más para asumir el papel de interrogador, mientras que otro miembro del personal de la clase D, D3830, fue reclutado como interrogado. Durante la prueba de SCP-2122 se le dio a D3830 un código de 5 dígitos y se le dijo que no se lo proporcionara al asistente de investigación bajo ninguna circunstancia. Cualquier intento de ellos, como interrogador, de aprender este código debía ser rotundamente rechazado, bajo pena de muerte. Se dejó claro a D3830 que si revelaban el código en algún momento durante la prueba, entonces serían ejecutados. Naturalmente, el objetivo del asistente de investigación era antitético a esto. Se les dijo que obtuvieran el código por cualquier medio que consideraran necesario, utilizando al máximo la deformación de la realidad de SCP-2122 para aprender la información que se estaba reteniendo. La única estipulación que se les dio fue que D3830 tenía que permanecer lo suficientemente funcional para participar en otras pruebas. La prueba duró un total de 7 largas y tensas horas, sin que siquiera un sonido pudiera salir de SCP-2122. Después de un extenso tiempo, el asistente de investigación salió de la sala de interrogatorio anómala y proporcionó el código de 5 dígitos revelado durante el interrogatorio. Debido a que los dispositivos de grabación agregan responsabilidad por las acciones dentro de SCP-2122, el equipo de investigación de la Fundación permitió que estas pruebas ocurrieran sin supervisión, y en su lugar, confiaron en testimonios directos para los resultados. Sin embargo, después de esta prueba, el asistente de investigación optó por no revelar exactamente qué le habían hecho a D3830 para obtener el código. Por su parte, D3830 seguía vivo y bien, y era consciente de que había sido retenido durante un tiempo extremadamente largo, pero indeterminado, durante el cual recordó haber tenido poca estimulación, y luego reveló el código, pero no poseía memoria de nada más. Algunos del equipo de investigación estaban preocupados por el resultado de la prueba 2122-A11 y especulaban sobre las severas medidas a las que había llegado el asistente de investigación mientras actuaba como interrogador. Nadie sabía lo que le habían hecho a D3830 durante esas 7 horas, y parecía que habían borrado su memoria de ello después del hecho. Sin forma de observar dentro de SCP-2122, incluso circulaban rumores de que el asistente de investigación podría haber desgarrado a D3830 a nivel atómico, hasta que el dolor obligó al interrogado de clase D a revelar el código. El interrogador pudo haber usado los poderes de distorsión de la realidad de D2122 para revertir el daño causado por su tortura y hacer que D3830 olvidara el horrible tratamiento al que fue sometido. Se prohibió al asistente de investigación participar en cualquier experimentación adicional con SCP-2122, y en cambio SCP-2122-A15 vio la participación de un agente especial de la Fundación en el papel de interrogador, y un detenido no identificado que era un operativo conocido de la Insurgencia del Caos, el grupo disidente anómalo originalmente creado por la Fundación antes de desertar más tarde. Esto fue más que un experimento. Esto fue una prueba en vivo de la implementación de SCP-2122 en la detención y cuestionamiento de sospechosos por parte de la Fundación, con conocimiento relacionado con anomalías y otras facciones anómalas. Se encargó al agente especial la recuperación de varias piezas de inteligencia estratégicamente importantes del detenido de la Insurgencia del Caos, incluyendo información biográfica.
Se consideraba probable que el interrogado fuera un objeto anómalo, y un parámetro adicional de esta prueba era determinar la validez de esta sospecha. En un lapso de 2 horas y media, el agente especial pudo extraer con éxito la información solicitada, que resultó ser verdadera, en un tiempo que resultó ser consistente con otros interrogatorios que se realizaron posteriormente, utilizando SCP-2122. Sin embargo, un tiempo indeterminado después, el mismo agente especial regresó a SCP-2122 sin ninguna aprobación para las pruebas por parte de los superiores de la Fundación, dado que no se había autorizado el uso de SCP-2122. Esto significaba que el agente especial no cumplió con los criterios para activar la deformación anómala de la realidad de la habitación. En cambio, desencadenó una cesación inmediata del estado activo de SCP-2122. Sin embargo, el agente especial, como interrogador rebelde, aparentemente no pudo abrir la puerta. Esto llevó al interrogado que habían traído a la fuerza a la habitación con ellos, a volverse frenético y atacarlos. En la lucha, el interrogado pudo dominar al interrogador y lo asesinó. Desde este suceso, los equipos de investigación no han podido recrear las circunstancias que llevaron a las condiciones presenciadas durante lo que ahora se registra como el incidente 2122-7. Intentos de replicar el efecto en otras condiciones también han fallado. Además, los equipos de investigación estaban cada vez más preocupados por los posibles efectos dañinos del uso repetido de SCP-2122 en aquellos que anteriormente habían actuado como interrogadores o interrogados. Las preocupaciones solo aumentaron después del incidente 2122-7, dado que un agente especial había arrastrado a la fuerza a otro miembro del personal de la Fundación, a SCP-2122, y los detuvo allí hasta que se vieron obligados a luchar literalmente para salir. Se hizo una solicitud de financiamiento para lanzar una investigación sobre lo que el equipo de investigación consideraba una muerte de documentación, siguiendo la condición de los antiguos interrogadores e interrogados. Lo que pudieron descubrir fue que cada persona que había utilizado SCP-2122 para realizar un interrogatorio y había, durante el estado activo de la sala, accedido a las habilidades de distorsión de la realidad que SCP-2122 les otorgaba, cambiaron. Cada ex interrogador parecía compartir la misma serie de alteraciones mentales complejas tras el uso repetido de SCP-2122. En general, todos ellos mostraron un aumento en su agresividad, mientras que exhibían una capacidad disminuida para ejecutar pensamientos críticos. Mostraban apatía hacia sus compañeros de personal, y les resultaba más difícil relacionarse con ellos, al mismo tiempo que mostraban una falta de tolerancia hacia cualquiera que se opusiera a la Fundación. De hecho, se informó que cada ex interrogador era cada vez más leal hacia la Fundación SCP y parecía valorar mucho el conocimiento técnico. De hecho, todos los sujetos traídos para ser entrevistados parecían obsesionados con recopilar inteligencia. Los altos mandos de la Fundación aprobaron más pruebas, y los investigadores pudieron determinar que el audio distorsionado de SCP-2122-D era capaz de causar más alteraciones mentales y físicas. El uso de SCP-2122 por la Fundación ha sido suspendido, pendiente de una revisión adicional. Sin embargo, sin que el equipo de investigación que descubrió los efectos secundarios peligrosos de SCP-2122 lo supiera, la Fundación SCP ha recogido a cualquier personal que anteriormente actuó como interrogador durante una prueba de la sala de interrogatorios anómala. Dada su lealtad aumentada a la Fundación, estos agentes se han agrupado en una fuerza de tarea de la Fundación con el fin de hacer uso de su aptitud particular para usar SCP-2122 para extraer información. Secretamente, se les ha encomendado continuar con la investigación sobre la aplicación de SCP-2122 para los objetivos organizacionales de la Fundación e identificar posibles aplicaciones para algo que solo se conoce como SCP-2122-2. Mira el mini agujero negro, SCP-123, y las ubicaciones SCP más aterradoras que un agujero negro para más información.